Ustedes saben que en Córdoba es muy habitual entre los cordobeses decir eso de voy a misa a la mezquita, que es un contradios, pero tiene mucha gracia y tiene también mucho sentido, porque los cordobeses tienen un sentido de apropiación tal por su monumento, lo quieren tanto, lo han querido siempre a lo largo de la historia, que usan indistintamente el término mezquita-catedral. Ahora, como saben, después de mucha polémica con el nombre, hasta el siglo XVIII este edificio se llamaba Santa Iglesia Catedral de Córdoba. A partir del XIX, con el orientalismo y sobre todo el romanticismo, empezó a llamarse la Mezquita de Córdoba. Bueno, y ahora se llama Mezquita Catedral con guión en medio, como José Luis o no sé, de Córdoba. Y la precisión que yo quería hacer antes de empezar es que cuando yo me refiera a lo largo de mi intervención a mezquita, me estoy refiriendo solo al edificio islámico, al edificio que empieza en el 786 con Abderramán I y que concluye hacia el año 1000 por Almanzor, porque ni en época taifa ni en época almorávide o almohade hubo aportaciones significativas al edificio. Y cuando hable de catedral, me referiré al edificio que surge a partir de 1236, cuando se cristianiza, a través de un proceso que dura hasta hoy. Por tanto, el título que he puesto, Cristianización, Conservación y Restauración, de la mezquita, no de la catedral, de la mezquita, es decir, cristianización de la mezquita, proceso por el que se convierte en iglesia, conservación de la mezquita, porque se ha conservado una mezquita, Al-Jama en España, es la única que se ha conservado en España, y es un proceso que está muy ligado a la cristianización. Se pueden imaginar, lo saben ustedes, pero lo veremos a lo largo de esta intervención. Y por último, restauración de la mezquita, porque, claro, de restauración solo podemos hablar a partir del siglo XIX, cuando surge el concepto de patrimonio histórico. Y desde la primera restauración que se hace en este edificio, en 1815, hasta prácticamente 1976, el concepto que ha guiado todas las restauraciones, aunque con matices, ha sido el de restituir la imagen de la mezquita, sacrificando para ello capas cristianas, pero capas góticas, capas renacentistas, capas barrocas, capas neoclásicas. Bien, y hecha esta precisión, incidiendo en que, claro, para conocer un edificio es importante saber cómo se ha restaurado. Esto pasa en cualquier edificio. A pesar de que la historia del arte, hasta no hace mucho, prescindía de la historia de la restauración a la hora de examinar los edificios. Si esto es importante en todos los edificios, en este es absolutamente inexcusable, porque en este edificio no vemos ni la mezquita del siglo X, ni vemos la catedral del XIII, del XVI o del XVIII. Lo que vemos es lo que nos ha quedado después de 200 años de sucesivas restauraciones. En cierto modo es un edificio un poco Frankenstein. Es un edificio maravilloso, no quiero con esto que parezca otra cosa, pero es difícil de leer y de entender. Y pasamos directamente a la cristianización y la conservación. Y pensarán por qué les pongo aquí estos ejemplos. Don Fernando Chueca Goitia decía que la mezquita de Córdoba es el último monumento de la antigüedad, el último monumento romano. Y es verdad. Es verdad, si examinamos el monumento vemos que la mayor parte de las soluciones son conocidas del mundo romano. Y es lógico que los omeya intentaran legitimar su dinastía en la romanidad, ¿no? Hay material de acarreo, fustes, columnas, capiteles, cimacios de época imperial, también visigodos. El arco de herradura, que ha pasado por ser epítome de lo musulmán, es el arco hispano por antonomasia, el arco que usan los visigodos, el que ellos ven los árabes cuando llegan a la península.
Es un arco también romano, hay muchos mosaicos romanos del siglo II en donde hay arcos de herradura, o sea que la bicromía de los arcos, que nos parece también muy oriental, es algo muy conocido en el mundo bizantino. Piensen en Santa Sofía de Constantinopla, por ejemplo, o en el Acueducto de los Milagros, esa alternancia de usar piedra y ladrillo en la construcción. En fin, es como algunos autores han dicho, muy bien dicho, todas las palabras son conocidas y son romanas, son de ese mundo helenístico del Mediterráneo. Pero el léxico sí es verdad que es distinto. Y les traigo estos templos porque fueron levantados en la antigüedad para perdurar y hoy son ruinas. Claro, hemos conservado muy pocos monumentos de la antigüedad. Las pirámides, porque son indestructibles, y poco más. En el caso de estos templos, pues cuando las religiones que los alumbraron declinaron, pues empezó la desaparición de los mismos, ¿no? Hay dos ejemplos, sin embargo, extraordinarios. Uno es el Panteón de Roma, el monumento de la antigüedad mejor conservado, que fue convertido en iglesia en el 607 y por eso es el monumento de la antigüedad mejor conservado. Si no hubiera habido ese cambio de uso, pues no lo tendríamos. Lo veríamos como el Coliseo, como el Teatro de Marcelo, o como los templos que hemos visto antes. Y el otro ejemplo, en sentido inverso, lo cual también es muy bonito, la iglesia, la catedral de la Santa Sabiduría de Constantinopla, que se nos ha conservado porque los turcos en 1453 la convirtieron inmediatamente en mezquita. Y si no lo hubieran hecho, hoy sería una ruina y la veríamos como tantos y tantos basílicas en todo el Oriente Próximo, o como el monasterio de San Simeón el Estilita, ¿no? Pues en Mezquita de Córdoba pasa algo muy parecido, ¿no? Porque es un edificio, y lo decía el otro día Gabriel Ruiz Cabrero, que desde que se construye en el 786 hasta hoy, ni un solo día ha dejado de rezarse en el mismo. Ha tenido una función constante. Y como saben ustedes, el uso es la primera razón que posibilita la conservación de un edificio antiguo antes de que existiera el concepto de patrimonio histórico, a través del cual nos obligamos a conservar cosas aunque no tengan uso ni una funcionalidad económica. Sin embargo, en este edificio no basta el uso para explicar por qué se ha conservado. Porque, como decía antes, todas las ciudades españolas importantes tenían una mezquita aljama, que habrían de ser fabulosas. Imagínense, por ejemplo, la mezquita aljama de Zaragoza, simplemente viendo los restos ahora que podemos contemplar en el Palacio de la Aljafería. ¿Cómo tendría que ser de bella la mezquita de Zaragoza? O piensen en la mezquita de Toledo, viendo ahora, como podemos ver, la iglesia del Cristo de la Luz y en la antigua mezquita de barrio de Valmardún. ¿Cómo sería esa mezquita? Y fueron todas derribadas. Todas, en el momento en que se tomaron estas ciudades, fueron, en primer lugar, utilizadas como iglesias y luego convertidas en catedrales. Y se conservaron. Pero, en el momento en el que el proceso de reconquista permitía alejar la frontera y el peligro, y las condiciones de repoblación se afianzaban, se tiraba la mezquita y se construía una catedral románica, gótica o luego renacentista. Entonces, ¿por qué se ha conservado la mezquita de Córdoba? ¿Por qué no la tiraron los cristianos? Y eso es un poco lo que vamos a ver, porque hay mucha mistificación alrededor de este edificio y es muy habitual entre los guías, cuando explican los guías turísticos la mezquita a los extranjeros, decirles que era un monumento maravilloso y que llegaron los bárbaros cristianos
y la estropearon y la destrozaron, y en fin, no es así. Si no hubiera sido por los cristianos, este edificio no existiría. Antes de empezar a hablar de la cristianización y de la conservación, voy a hacer una breve referencia a qué es lo que había antes de la existencia de la mezquita, porque hay mucha polémica también ahora sobre esto, bueno, no me voy a detener mucho en ello. Ustedes saben que hasta el año 2000 más o menos, había un acuerdo entre toda la historiografía acerca de la existencia previa en el solar de la mezquita de una iglesia, de una basílica tardoantigua o visigoda, la basílica de San Vicente que citan las fuentes árabes. A partir del 2000 hubo una serie de artículos científicos y bien argumentados que pusieron en duda este consenso que había hasta entonces sobre la existencia previa de una basílica. Básicamente, y resumiendo muchísimo, se basaban en tres razones. Primero, las fuentes árabes que citan la existencia de esta basílica, que son solo fuentes árabes, por cierto, no hay ninguna fuente cristiana se habla de esto, son tardías, y es verdad, son la primera fuente que tenemos sobre ello es del siglo XI, y luego hay crónicas del siglo XIII y hasta el XVI. Lo que pasa es que la existencia de fuentes tardías significa eso, que son tardías, pero están recogiendo, como ustedes saben, tradiciones orales que se remontan a mucho tiempo atrás. Bueno, la segunda razón para estas teorías, vamos a llamarlas negacionistas, de la existencia de una basílica, es que no ha aparecido la basílica. Y es verdad, la basílica no ha aparecido. Y la tercera razón es que el proceso que narran algunas de estas crónicas sobre esta basílica es calcado al proceso también de la construcción de la mezquita omeya de Damasco. De acuerdo con estas crónicas, los árabes cuando vienen, eran una minoría árabe y bereber, se instalan en Córdoba, no necesitan una gran mezquita y lo que hacen es utilizar la mitad de la Basílica de San Vicente, imaginamos que separada por un muro, para usarlo como espacio de oración. Y la otra mitad seguiría siendo Basílica de San Vicente. Cuando Abderramán I consigue pacificar al-Ándalus y tiene la idea ya en el último año de su vida prácticamente de construir una mezquita que satisfaga su piedad y que legitime su dinastía en el extremo más occidental del Islam, expropia la basílica a los cristianos, pagando un justiprecio que según las crónicas fue muy generoso y a cambio también de otros derechos, y una vez hecho esto derriba la basílica, usa mucho material de acarreo de esa edificación y construye la mezquita. Y esto es exactamente lo mismo que pasó en Damasco. Había una basílica dedicada a San Juan en el Temenos romano, y cuando llega al-Walid la derriba y construye sobre el mismo sitio la famosa mezquita de Damasco, a la cual se quiere parecer lógicamente la de Córdoba. Yo les voy a contar ahora qué es lo que hay, porque se han hecho excavaciones desde el año 2021 hasta acá, que han arrojado resultados muy interesantes, y se ha reexcavado también lo que en su día, en los años 30, excavó Félix Hernández, que nunca publicó el resultado de sus excavaciones. Córdoba era capital de la Bética, como saben, era en época romana una ciudad muy importante, ¿no? En el siglo IV, pues la ciudad empieza, claro, a decaer, y era una ciudad plenamente cristiana. En esa época vive el obispo Osio de Córdoba, uno de los personajes más importantes, no de Córdoba, sino de la cristiandad. Es un señor que es
consejero áulico del emperador Constantino, es uno de los principales protagonistas de toda la polémica arriana y del concilio de Nicea. Pero la ciudad de Córdoba está en declive, como ven ahí en amarillo, pues los principales edificios públicos empiezan ya por falta de uso, empiezan a deteriorarse. Es curioso, sin embargo, que en esta época, a pesar de que se deteriora el anfiteatro, el teatro, en muchas villas, se construye una villa que la tienen arriba del todo, a la izquierda, que es la famosa villa de Cercadilla, que hay una discusión acerca de si era un episcopium o si era una villa imperial. No vamos a entrar en esto, entre otras cosas porque como los españoles somos muy chulos, pusimos la estación del AVE sobre el yacimiento, uno de los yacimientos arqueológicos más notables de toda Europa, ¿no? Y ahora no se puede ver, se puede ver muy poco. Bien, en el siglo VI el centro urbano de la ciudad se desplaza desde el Foro al norte hacia la zona del río. Y si cogen la calle que va por el puente, toda la parte de la izquierda, perfecto, sí. Toda esta parte se dedica a edificaciones para el gobierno civil. Es donde estaría después el palacio del Dux visigodo, es donde después los árabes edifican su alcázar y ahora es el palacio episcopal. Y toda la parte de la izquierda, de la derecha, es decir, esta de aquí, que es donde está ahora la mezquita, sería un conjunto episcopal, un episcopium. Un episcopium es un conjunto de edificaciones de muy diversa condición, edificaciones muy heterogéneas, donde habría pues una residencia para el obispo, para sus acompañantes, habría obradores, habría establos, habría almacenes, porque los obispos cumplían en esa época funciones fiscales y gubernativas también, habría una sala de audiencia pública, un salutatorium, habría una basílica y habría un baptisterio. Lo que tienen señalado en rojo sobre la planta del patio de los Naranjos y la catedral es lo que se ha excavado en este edificio. Es decir, conocemos aproximadamente un 20% del subsuelo de la mezquita y con eso es difícil ser concluyente. Pero la primera excavación sistemática importante y con un interés científico es de don Félix Hernández. Él lleva haciendo excavaciones desde 1930 hasta 1936 y en esas excavaciones aparecen cosas, aparecen muchos objetos con clara simbología cristiana y con un uso litúrgico evidente, como ese tenante de altar, al que si se fijan le han picado las dos aspas, porque luego sería reutilizado en época islámica para evitar la referencia a la cruz, o ese crismón, esa placa con crismón, o una pila bautismal, o este sepulcro que está partido, apareció un trozo aquí, usado como cimentación de esta columna, y el otro trozo apareció aquí. Y es un sepulcro, del siglo III, es Cristo, que le vemos aquí, se ve el ratón ahí, ¿no? Sí. Dirigiéndose a San Pedro en el momento de la negación. Y aquí tenemos a la difunta con un collar de perlas. Las caras también han sido... bienvenido nuestro presidente. Las caras, como ven, han sido también picadas. No sabemos si por ese carácter amicónico del arte islámico o porque ya en época visigoda este sepulcro fue reutilizado como friso decorativo en el reverso, que no podemos ver. Bueno, aparecieron muchas cosas como esta, he puesto ahí solo unos ejemplos, pero ahí la tira. Aparecieron también, y por ir ya a niveles del siglo V, y porque los primeros niveles son del siglo I y del siglo II, apareció un mosaico como este que ven aquí, dentro del
de la sala de oración de la mezquita primera, la fundacional, la de Abderramán I. Este mosaico, si se acuerdan, se puede ver actualmente en la mezquita a través de un cristal, aunque está 3 metros bajo el pavimento actual. Apareció también en el patio de los Naranjos este ábside, ya en un nivel del siglo VI, y claro, ya hay cosas que empiezan a los arqueólogos a acercarles a todo el mundo bizantino del Mediterráneo occidental y oriental en época de Justiniano. Porque este ábside se parece muchísimo a otros ábsides de otros muchos episcopia, conjuntos episcopales que se conservan en ese arco de influencia que he citado antes, ¿no? Este ejemplo que les pongo, pero hay más, es el salutatorium del conjunto episcopal de Porek, en Croacia. Apareció otro mosaico, este no se puede ver actualmente, está tapado, y además es muy pequeño, está aquí. El otro que habíamos visto estaba aquí, en un nivel del siglo V, y este mosaico tiene motivos decorativos exactamente iguales que este otro, que es el mosaico de San Vital de Rávena, y que es exactamente igual. Estos motivos decorativos se repiten en otros conjuntos episcopales de todo ese universo de referencia al que me refería antes, que es Bizancio en época de Justiniano. Apareció también este ábside con otro enfrentado, configurando una exedra con unos restos de columnas, y curiosamente esto es también o se parece muchísimo a los pórticos de acceso de muchos otros conjuntos episcopales, como el de Rávena, como el de Éfeso, u otros de la misma época, ¿no? Por tanto, todo esto en conjunto, y habiéndolo resumido mucho, pues lleva a pensar que esto efectivamente era un conjunto episcopal, y además un conjunto episcopal muy notable, muy extenso, muy amplio, que habrá que seguir estudiando. Es verdad que no ha aparecido la basílica, pero estará, lógicamente, si está todo esto, pues la basílica estará, ya la encontrarán, y el baptisterio. Se hizo un análisis georradar. Lo que pasa es que el georradar en la mezquita de Córdoba, en la catedral, tiene muy poca utilidad, porque ha sido constantemente removida por excavaciones y sobre todo por criptas arqueológicas funerarias. La catedral es un inmenso osario. Bueno, ya no hay huesos, pero tuvo también esa función, con lo cual está todo removido. Y a eso hay que sumar también las remociones de tierras que se hicieron para cimentar las construcciones cristianas, y sobre todo la capilla mayor en época del XVI. Bueno, pero ese análisis georradar dio como resultado un muro de unos 30 metros aquí, justamente en la quibla de la mezquita de Abderramán I. Un muro de 30 metros, que ya es una cosa importante, y además con una orientación canónica perfecta, oeste-este. Piensan los arqueólogos que quizá ahí esté la basílica. No lo sabemos, pero ya les digo que si hay un conjunto episcopal, tiene que haber una basílica. Bueno, y llegamos ya a 1236. Llega Fernando III a Córdoba. Después de un asedio, la ciudad se rinde y decide no entrar en Córdoba. Y en Sevilla hace lo mismo. Una vez toma Sevilla, él no entra en Sevilla. No, entra primero una comitiva de clérigos para purificar una ciudad islámica y para purificar la mezquita. Toda esta ceremonia de purificación y de dedicación de la iglesia está perfectamente narrada en la
la historia de España de Alfonso X, que además fue protagonista de los hechos, estaba allí con su padre, y en muchas otras crónicas. Y está muy profusamente narrado, con lo cual sabemos perfectamente lo que pasaba casi a cada instante. Estaba precedida por una cruz, a la cruz le seguían el obispo de Osma, don Juan de Osma, que a la vez era canciller del reino, y lo hace él en sustitución de Ximénez de Rada, que estaba en Roma y no pudo venir a tiempo. Le siguen otros 4 obispos, el de Coria, el de Cuenca, otros más, una comitiva de clérigos, de frailes, de monjes, y el pendón de Castilla detrás de la cruz. El pendón detrás de la cruz. Y unas reliquias. Y llegan a la mezquita y llaman a la puerta, llaman al obispo con el báculo a la puerta y la puerta no se abre. Y entonces, conforme al ceremonial que se sigue utilizando hoy en la iglesia, cuando se consagra una iglesia o se dedica o se purifica algo, rodean todos los muros exteriores de la mezquita, asperjando los muros con agua mezclada con sal. Una vez hecho esto, el obispo vuelve a llamar a la puerta y no se abre. Y hacen lo mismo 2 veces más. Y a la tercera, que decimos, a la tercera va la vencida. Claro, la tercera, ya se pueden imaginar, 3 días es lo que tardó Cristo en resucitar, 3 días es lo que dijo Cristo que tardaría en levantar un nuevo templo. A la tercera se abre la puerta. Y lo primero que hacen es subir al alminar y colocar la cruz y el pendón. Y lo siguiente, ya en el interior, es sobre una faja de ceniza en forma de aspa, el obispo con su báculo inscribe el abecedario en latín y en griego. ¿Y dónde hacen esto? Claro, ellos entran en la mezquita, es un edificio oscuro, con muy poca iluminación, y eligen el sitio más iluminado, porque los árabes no necesitan, o los musulmanes, perdón, no necesitan luz para rezar, pero los cristianos sí, porque hay que leer lecturas, hay que desarrollar una liturgia, hay que ver cosas, ¿no? Y entonces hacen esto debajo de lo que hoy llamamos cúpula de Villaviciosa, dentro del cuarto rico de la catedral, dentro de la ampliación de Al-Hakam II, donde hay un gran lucernario iluminado. Y aparte hay una bóveda hermosísima que marca muy bien el sitio. Y bueno, suponemos todo esto he tomado pantallazos de los vídeos que hemos estado haciendo para este museo. Suponemos que llevarían un altar portátil, que lo montarían allí y que lo consagrarían debidamente, y una vez consagrado celebrarían un Te Deum y ya está. Debieron de tardar todo un día en hacer esto, porque me ha ahorrado el 90% de las cosas necesarias para purificar y para dedicar una iglesia. He puesto ahí unas palabras que están sacadas literalmente de las crónicas, en este caso de la historia de España de Alfonso X, porque el lenguaje que utilizan nos ayuda muy bien a entender la mentalidad de la época. Es decir, una vez borrada la porquería de Mahoma, consagróse el altar, o la otra que era muy bonita, dice: la ciudad patricia es purificada de las abominaciones de Mahoma. Era tal desde donde se acostumbraba a invocar el nombre del maldito. Esta era la mentalidad. Y sin embargo conservan el edificio. Bueno, pues al día siguiente, una vez ya purificada la mezquita, entra el rey. Pero esperó a que se hiciese todo esto. Y entra Fernando III. Entonces, claro, bueno, ¿quién es Fernando III? Fernando III era primo de San Luis de Francia. Fernando III estaba casado con una alemana, a la cual quería muchísimo. Fernando III venía de promover las catedrales de Toledo, donde había una mezquita
que tiraron sin ningún lamento, y nadie se acuerda de esto. Y venía a promover las catedrales de Burgos y de León, catedrales donde Cristo es luz, ¿no? Catedrales verticales, luminosas, y se encuentra una mezquita horizontal, oscura. No es que no le sería ajeno al mundo la arquitectura islámica, lógicamente, pero desde luego no era su mundo. Su mundo era el de su mujer, el de su primo, el de las catedrales que había mandado construir, ¿no? Y la primera decisión que toma, claro, ve allí las lámparas de la Catedral de Santiago, que Almanzor se llevó en una de sus razias y convirtió en lámparas de la mezquita. Y lo primero que hace es desmontar las lámparas y devolver las lámparas a la Catedral de Santiago. Tenemos una iglesia que en 1236, después de esta ceremonia, y en 1239 se convierte en catedral. Se nombra al primer obispo, que es don Lope de Fitero, y ya es catedral. Claro, ¿qué hace falta para transformar, aparte de todos estos ritos que he resumido, para que una mezquita se convierta en una catedral? Pues muchas cosas. Hace falta una capilla mayor, y ahí la tienen situada en la cúpula de acceso al cuarto rico de Al-Hakam II. Hace falta un sagrario que estaría ubicado, sabemos que estaba ubicado en la puerta del tesoro de la maxura de la mezquita. Un baptisterio, que ahora el baptisterio está aquí, pero en 1239 el baptisterio sabemos que estaba aquí, en esta capilla. Y haría falta un coro para los canónigos. A partir de 1239, el proceso de cristianización del espacio va siendo progresivo, y a través de él se van construyendo capillas, ocupando todo el perímetro exterior de los muros que cierran la mezquita. Es decir, cerrando en el fondo el espacio. Lo que era un espacio abstracto, donde uno se pierde, es como entrar en una mezquita de Córdoba, es como entrar en esos laberintos de cristales, que uno ya de repente entra y ya no sabe dónde está. Pues en la mezquita pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que hacen los cristianos es poner todas las capillas en el perímetro exterior para cerrar el espacio, para que hubiera más referencias, y también para no excluir la mezquita. Seguro que lo hacen también por esto. Y la manera inicial de compartimentar capillas es a través de celosías como estas que ven aquí, ¿no? También, lógicamente, necesitan un campanario y utilizan el alminar. Lo que pasa que en vez de el moravito que antes había sobre el alminar de Abderramán III, construyen sobre toda esa estructura primero una espadaña y luego ya un cuerpo de campanas, pues un poco más curioso, ¿no? No sabemos cómo era hasta el siglo XVI, porque esta imagen es de una portada, la portada de Santa Catalina, de la catedral, y lógicamente reflejan el alminar y la torre de campanario tal y como en ese momento existía. La capilla mayor es este espacio bajo la cúpula de Villaviciosa, y lo que hacen es cerrarlo con unos muros. Esto es una propuesta de dibujos de Antonio Almagro, y lo cierran tanto al sur como al este, y sobre el muro al sur como al norte, perdón, y sobre el muro del este, es decir, sobre el muro del altar mayor, que estaría también cerrado, es decir, este muro de aquí, que estaba calado de arcos, lo macizan, y sobre ese muro sabemos que había unas pinturas murales, porque se conserva algún resto como este que vemos aquí. Solo hay dos restos, uno es este y otro es una imagen de una mujer, que actualmente están en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Y el espacio de la capilla mayor, y este es el espacio del coro.
que más o menos el coro estaría así, imbricado en el edificio de la mezquita. Sabemos que por aquella época, en el siglo XIII, había unos 40 canónigos en la catedral, con lo cual, bueno, pues esta propuesta, que es de Miguel Sobrino, pues puede ser muy acertada. Si se fijan, este es un espacio horroroso para ser usado como catedral. Es incomodísimo. Pero hubo un empeño y una clara decisión de no solo usarlo, sino conservarlo. ¿Por qué conservarlo? Pues fíjense, esto es una cédula de Alfonso X que se conserva en el archivo del Cabildo de la Catedral, en la que el rey obliga a todos los musulmanes que residan en Córdoba a que trabajen 2 días al año gratis en la catedral para ayudar a su conservación. Lógicamente, los árabes eran los que mejor podían hacerlo, ¿no? E imagínense un edificio como el de la mezquita, que son 2 hectáreas de extensión entre el patio de los Naranjos y la mezquita, pero pongan 1 hectárea en la sala de oración, una sala de oración todo cubierto de armaduras de madera del siglo X. Pues la mitad de ellas estarían podridas, habría goteras por todas partes, y eso es lo que Alfonso X quiere solucionar. Esto es el resto de una viga de época de Al-Hakam II, con toda su policromía, con todo su tallado en la madera, y estos son los restos de esos alfarjes del siglo X que ahora se conservan expuestos en el patio de los Naranjos. Todos estos alfarjes, ya digo, estarían en muy mal estado y desde el minuto 1 los cristianos van sustituyéndolos para conservar el edificio. Y, por ejemplo, estos alfarjes que ven aquí, que han aparecido, bueno, nos los encontramos, sí, por casualidad, puede decirse. Estos alfarjes, que pueden ser del siglo XIV, del siglo XV, son cristianos, pero siguen, aunque no tienen la riqueza de estos, porque no están tallados, están pintados, pues siguen motivos árabes muy conocidos, ¿no? Vamos a ir viendo momentos de esta cristianización del espacio, ¿no? Y este es un momento precioso, porque para que se sitúen, este es el muro sur, la qibla es esta, y aquí está el mihrab. Bueno, pues aquí en el siglo XIV el cabildo dona ese espacio, el espacio que antecede al mihrab, a una familia, a un caballero, don Alfonso Fernández de Sotomayor, que le había ayudado al rey Enrique II en la guerra con su hermano, con Pedro el Justiciero o el Cruel, y el cabildo le dona ese espacio para enterramiento de él y de su linaje. Pero le ponen una condición, y la ha traído literal, porque es muy poco conocido esto, pero ya nos habla perfectamente de cómo la cristianización está absolutamente ligada a la conservación del edificio. Dice, a condición de que non mandades ni podedes mandar que vos ni ningún otro se entierre en la capelleta de las losas. La capelleta de las losas es el mihrab, que era la alquibla de los moros, que está dentro de dicha capilla de San Pedro, salvo siempre finque, salvo que quede siempre libre y desembargado. Y efectivamente, se construye la capilla de San Pedro enfrente del mihrab, es esta que tienen aquí, con el altar hacia el este, pero el mihrab no se embarga, no se construye nada, se conserva tal cual. Eso sí, lo utilizan como sacristía, pero perfectamente conservado. Otro momento de la cristianización muy importante es la capilla real, que la construye Enrique II en 1371 para enterramiento de su padre, Alfonso XI, y de su abuelo, Fernando IV. La capilla real está aquí elevada
detrás de la capilla de Villaviciosa, o sea, detrás del antiguo altar mayor, en una posición elevada, como estaría la capilla real en la mezquita almohade de Sevilla, donde precisamente estaba enterrado Alfonso X. Y la capilla real es muy importante, no solo porque se hace con un estilo mudéjar y claramente islámico, como ven, ¿no? Sino porque gracias a la capilla real, como veremos luego, este edificio se ha salvado también de muchas destrucciones. Otro momento importante, ya nos vamos a época de los Reyes Católicos, si se acuerdan, este sería el coro en 1240, 1250, más o menos. Claro, es un coro incomodísimo, con las columnas en medio. Bueno, pues lo que se hace en época de los Reyes Católicos, donde Córdoba ya es una ciudad que ha crecido, la utilizan los reyes como centro de operaciones de la guerra de Granada, y lo que se hace es derribar estas dos líneas de arcadas para liberar un espacio y construir una bóveda de casetones pues más digna, más elevada, más vertical, para meter también más luz. Esto es importantísimo en este edificio, meter luz, meter luz, meter luz. Y se construye un nuevo coro, que sería algo así pues como el que ven en la imagen. Y en 1519, no recuerdo si 19 o 21, llega un nuevo obispo a Córdoba, don Alonso de Manrique y Lara. Claro, ¿quién era este señor? Que es el que todos los guías turísticos echan la culpa de que destrozó la mezquita de Córdoba, ¿no? Porque construyó lo que llaman el Gran Crucero, la gran catedral renacentista y barroca. Este señor era hermano de Jorge Manrique, era un humanista de primerísimo nivel, era lector de Erasmo, favoreció las lecturas de Erasmo incluso cuando Erasmo ya empezaba a estar mal visto ya en España en todos los cargos eclesiásticos que ocupó. Fue canónigo en la Catedral Gótica de Salamanca y en la de Toledo, y vivió muchísimos años en Flandes, porque era enemigo de Fernando el Católico. En el momento de la sucesión se fue allí con Carlos, y por tanto es un señor que ofició en Santa Údula y que conoció todas esas iglesias maravillosas del centro de Europa, ¿no? Y este señor llega a Córdoba, claro, era un alienígena cultural, llega a una Córdoba sorprendente, y llega a tomar posesión de una catedral que sería esto, la Catedral de Córdoba. Una catedral que no entiende. La catedral estaría aquí estaría el coro, y aquí, esto es la capilla real, y aquí antes la capilla mayor. Y decide que se construya una nueva capilla mayor y un nuevo coro en el centro de la iglesia, porque entre otras cosas le llama todo la atención, pero lo que más le llama la atención es que está como la catedral, la capilla mayor, está como al rincón de la iglesia, así es como él lo dice expresamente. El cabildo le dice que no es buena idea, y el obispo le dice al cabildo que él es el que manda. Y cuando se entera el cabildo municipal, no el de la catedral, dicen también que no. Y entonces el cabildo municipal condena a pena de muerte a cualquier cordobés que trabaje en las obras del señor obispo. Y el señor obispo contesta excomulgando a todo el cabildo municipal y a aquel que no se preste a trabajar en sus obras. Cuando hay un conflicto en un Estado de Derecho, pues siempre resuelve una instancia superior. Y ahí había un Estado de Derecho y resolvió el rey, claro, Carlos V. Carlos V era íntimo amigo de este señor, había sido su capellán en Bruselas, le había ayudado en muchísimas misiones diplomáticas,
y tenía una mentalidad muy parecida, claro, a la de este señor. Si este señor era un alienígena cultural en Córdoba, imagínense Carlos V, que todavía no sabía casi ni hablar español. Decide, bueno, y Carlos V dice que se construya la catedral. Claro, ¿cómo no se va a construir una catedral, no? Bueno, y entonces empiezan las obras que se encomiendan a Hernán Ruiz. Hernán Ruiz tarda 2 años en hacer su proyecto. Se lo encargan en el 19, no, casi 4 años, perdón, se lo encargan en el 19 y no lo entrega hasta el 23. Claro, es un proyecto complicadísimo. ¿Cómo hago yo aquí una catedral en un edificio que es maravilloso, sin romper nada, con esta polémica que ha habido entre el obispo y el cabildo municipal? Debo decir que el cabildo eclesiástico, el cabildo de la catedral, se opuso en privado a su obispo, pero luego en público defendieron la opinión de su obispo. ¿Por qué sabemos todas estas cosas que no están en los actas, no están en las actas capitulares? Porque a uno de los canónigos escribientes, cuando tuvo que reflejar esto, saben que las actas se van copiando. Bueno, pues uno de ellos, allá por el 1520 y tantos, cuando copió el acta, y al referirse las obras de la nueva capilla mayor y el coro que no debieran hacerse, metió allí su opinión personal, y a partir de ahí, pues ya va tirando del hilo, pues sabemos cuál es la historia. En el fondo, había, es verdad, un sentido de admiración por este edificio, sin lugar a dudas. Lo hemos visto desde época de Alfonso X. Jiménez de Rada se deshace en elogios, dice que es la más hermosa mezquita que han construido los moros nunca. Esto es cierto, pero también lo es que el gran temor de los caballeros de la corporación municipal y de muchos canónigos era que todas las tumbas y enterramientos que estaban alrededor de la antigua capilla mayor y del antiguo coro pues quedaran embargadas sí, para construir una nueva capilla real, una nueva capilla mayor, perdón, en otro lugar. El caso es que, como decía, el arquitecto tarda 3 años en hacer su proyecto. En esos mismos años se está derribando la mezquita de Granada y se está derribando la mezquita de Málaga para construir las catedrales que ahora vemos. Y no hubo ni un lamento tampoco por ello. Entonces, ¿por qué no se derribó tampoco en esta ocasión, ya en el siglo XVI, la mezquita de Córdoba? Quizá han oído que esto es una cosa que los guías turísticos repiten mucho en Córdoba, y hasta gente que no es guía turístico, que Carlos V, cuando pasó por allí en 1526, camino de Sevilla, Carlos V se encontraría, no vio la catedral, Carlos V se encontraría esto, un edificio desventrado, con una enorme escombrera en el centro, donde había material de derribo, obreros, bueyes con carretas. Esto es lo que él vería, o sea, un horror, pero no vio la catedral. Y es difícil, si es que estuvo dentro de la catedral, que está por ver, ¿no? Bueno, los guías turísticos repiten eso de que cuando Carlos V vio la catedral, dijo, si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera permitido, porque se ha hecho lo que vemos en todas partes, destruyendo lo que es único en el mundo. Eso no es verdad. No había nadie allí para escuchar lo que decía el emperador, no sabemos ni siquiera si estuvo, pero es que sabemos perfectamente quién es el autor de esta frase, que es Ponz, ya en el siglo XVIII. Se la inventa a través de unos sucesos que luego me referiré a ellos, pero desde luego Carlos V no solo no dijo esto, sino que es que dio permiso a que se construyera la catedral, y es un señor que estaba luchando con los moros en todo el Mediterráneo, muy poco después fue la batalla de Lepanto. Es un señor que no tuvo ningún empacho
en destruir parte del Palacio de Comares en la Alhambra para plantar ahí un magnífico palacio romano, y es un señor, ya digo, que venía de Flandes, ¿no? O sea que todo esto es pura mistificación. En esa misma época, y esto es una obra también de Hernán Ruiz, en este proceso de cristianización del espacio que les voy contando, se hace la capilla del Sagrario, ¿no? Que es un ejemplo prodigioso de integración de la arquitectura islámica con la arquitectura del momento y de cristianización del espacio, presidido por, como es lógico, por la Santa Cena, y cubierto de pinturas de César de Arbasia dedicadas a los mártires romanos en un lado y a los mártires cordobeses que son tan importantes en Córdoba porque sufrieron la persecución de Abderramán II, sobre todo. Bueno, y al final, esto es lo que se construye en 1607, se concluye esta obra, es decir, que desde 1523, que empiezan las obras, hasta 1607 la catedral estuvo abierta, estuvo a cielo abierto, lloviendo y en fin, con la incomodidad que eso significa también para celebrar misa, para los canónigos. Pero se hace un edificio en el centro del monumento que es abrazado, o sea, un edificio de cruz latina, y esa cruz es abrazada por el bosque de columnas islámico. Es precioso. Y al mismo tiempo, si volvemos a la imagen anterior, claro, cuando tiene que cimentar Hernán Ruiz este pedazo de iglesia, tiene que derribar muchas más arquerías de las que ahora hay. Las derriba para poder cimentar y luego vuelve a reconstruir muchas arquerías para integrarse mejor en el sistema compositivo y formal del edificio. Y esto más o menos sería una imagen ya del edificio en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya el campanario actual está construido, pero se construye forrando el antiguo alminar de Abderramán III, de manera que ahora si van y quieren subir a la torre, verán por dentro parte del famoso alminar de Abderramán III. ¿Por qué no se hizo en Córdoba con tanto respeto por la mezquita, como estamos viendo, lo que sí se hizo en Sevilla, que es por el mismo arquitecto, por Hernán Ruiz, que es utilizar la base de la Giralda para almohade para construir el campanario cristiano? Pues probablemente, aunque yo no lo sé seguro, probablemente porque hubo en el siglo XVII una tempestad y una tormenta con rayos y truenos. Ya antes de la invención del pararrayos, las torres pues se destruían como, en fin, era muy habitual. Y probablemente por esto, por lo deteriorado que quedó el edificio después de este enorme temporal, se optó por forrarlo todo para garantizar la estabilidad del mismo. En el 18, aparte de esto, se hace el Patio de los Naranjos, o se concluye el Patio de los Naranjos. Se empieza... Claro, ¿qué había en el Patio de los Naranjos en época de la mezquita? Pues naranjos no, porque no había naranjos en España. Seguramente había palmeras, porque sí sabemos que en la primera imagen que tenemos de la mezquita es el sello de la ciudad, y en el sello de la ciudad se ven unas palmeras. Entonces, bueno, es muy posible que hubiera palmeras, pero no naranjos. De manera que sería algo así como un corral con una fuente para las abluciones, con un poco de sombra. En el siglo, principios del XVI, es cuando se plantan los naranjos. Y los planta el Cabildo con la idea de sacar un rendimiento económico a aquel espacio. Es decir, se plantan como si fuera un huerto. Y luego ya en el 17 y hasta el 18 se va ordenando mejor ese jardín, se van añadiendo fuentes y tenemos lo que hoy tenemos, ¿no? Pero ese
patio de los Naranjos sacado de las mil y una noches, pues no está sacado de las mil y una noches, está sacado del Renacimiento y del Barroco español. Y aparte de esto, también se hizo en el 18 el problema de la luz. El problema de la luz es recurrente y se añadieron, como ven aquí, una serie de lucernarios en prácticamente todas las naves de la catedral, tanto al norte como al sur. Lucernarios como este que ven aquí, para meter más luz en el edificio. Y para meter más luz en el edificio, o mejor dicho, para que fuera más luminoso el edificio, se adoptó una decisión que les puede sorprender ahora, pero que entonces no era nada sorprendente, que es blanquear todo el edificio. De manera que se perdiera esa bicromía que ahora nos fascina y admiramos. Contrariamente a lo que muchas veces se dice, estas cosas no se hacían por cuestiones sanitarias, ¿no? Porque se ponía cal para evitar las pestilencias, y no. Había una instrucción de Carlos III en donde se mandaba utilizar este procedimiento porque la mayor parte de las paredes interiores de las iglesias que tenían restos de pinturas murales no cuidadas, pues estaban llenas de desconchones, sucias, grises, y aquello daba muy mala imagen, y entonces estamos también en la época de la Ilustración, pues todo blanco. Y efectivamente esa mezquita que era horizontal, oscura, pues ahora ya cada vez en el siglo de las luces, precisamente, pues ya es plenamente o está plenamente iluminada, ¿no? Si vamos un poco antes, y ya voy terminando, o voy a ir más rápido en todo esto, en el 17 pasa una cosa muy curiosa. ¿Saben que la capilla real está aquí, en este espacio que les estoy mandando? Ahí estaban enterrados Fernando IV y Alfonso XI. En época de Felipe IV es el que construye el Panteón del Escorial, es el que también se empeña en construir un nuevo panteón en San Juan de los Reyes, es el que se empeña en renovar todos los panteones reales de sus antepasados por toda España. Afortunadamente, pues hizo el del Escorial, que está muy bien, el de San Juan de la Peña, bueno, pues está como un poco peor, pero no pudo hacerlo en más sitios. Por ejemplo, tenía pensado también hacerlo en San Isidro de León. Imagínense haber perdido el panteón medieval como estuvo a punto de suceder. Menos mal que no teníamos mucho dinero en esas épocas y no se llegó a hacer aquello. Bueno, pues Felipe V, claro, se empeñó también en mejorar la capilla real de estos reyes, porque había quedado muy desplazada con la construcción del nuevo crucero. Y se presentaron varios proyectos, y de nuevo el Cabildo se opone. O sea que el Cabildo ha estado siempre velando por la conservación de este edificio. Y aquí ya sí se oponen porque ya no quieren más destrozos, y también por las incomodidades que supone una obra, ¿no? Los capellanes reales y el rey manda a sus arquitectos a Córdoba, buscan varios emplazamientos. Este, por ejemplo, es hubiera estado, esta capilla hubiera estado aquí. Un edificio pues barroco. El Cabildo se opone y propone como última solución que se haga en el patio de los Naranjos, para no destruir el edificio. Y este proyecto responde a esa posibilidad, hacer el panteón en el patio de los Naranjos. Bueno, afortunadamente, ya digo, no llegó a hacerse gracias a la oposición del Cabildo y gracias a que existía la capilla real. Y pasamos ya a la historia de la restauración del edificio. ¿Cómo ha cambiado este edificio? La primera restauración es de 1815, que es verdaderamente prodigiosa, porque en 1815 no había todavía teoría de la restauración y apenas el concepto de patrimonio histórico había surgido. Había habido un interés después de las destrucciones de la Revolución Francesa de proteger lo que entonces se llamaban las antigüedades, pero nada más.
Y sin embargo aquí hay un obispo que dice, yo voy a desmontar toda esta capilla, la capilla de San Pedro, hemos hablado de ella antes, para que se vea la puerta del mihrab. Es un concepto en 1815 absolutamente innovador. La única restauración junto a esta que se puede llamar tal en época tan temprana es la del Coliseo, con Balladur y con Stern, pero ya hasta 1850 y la existencia de Viollet no se puede hablar de restauración. Bueno, este era un obispo muy ilustrado y además hacen una obra genial. No solo desmontan una capilla, solo esta, la del mihrab. Si se fijan aquí, está la puerta del tesoro, que está tapada por un retablo. Es donde estaba el sagrario y por eso el retablo es el retablo de la cena. Ya veremos qué pasa después con esa capilla. Pero la primera operación es desmontar la de San Pedro. Y el mihrab tenía, lo contó Gabriel Ruiz Cabrero, o sea que no lo voy a repetir, tenía una serie de deterioros, y el organero de la catedral, Patricio Furriel, restauró las lagunas, reintegró las lagunas que quedaban con criterios absolutamente actuales de reversibilidad, de discernibilidad de lo antiguo y lo moderno, y de integración también de la unidad de la obra de arte, para que la restauración tampoco cantase mucho. O sea que es un prodigio de restauración. El otro día estuve con una serie de profesores de Italia, de la teoría, de historiadores de la restauración en Alcalá de Henares, y les contaban estas cosas y se quedaban absolutamente sorprendidos, ¿no? A lo largo de todo el 19, bueno, hay ya desde finales del 18 intentos, o no intentos, sino esfuerzos muy notables para investigar el edificio, la mezquita, quiero decir, desde un punto de vista científico. Lo más notable son los dibujos de Juan de Villanueva y de Hermosilla y de Aguiar, y también lo más notable es la descripción de Córdoba dentro del viaje de España de don Antonio Ponz. Pero luego vienen los románticos estos, ahora verán por qué digo estos, franceses, italianos, ingleses, alemanes, algunos muy notables, como Prangy en fin, había gente muy notable, es verdad. Pero había gente muy poco notable, y gente sobre todo que odiaba a España. Y vienen a España, claro, es muy difícil ir a Oriente en época del Imperio Otomano, y muy incómodo, y entonces España es como un Oriente más accesible para ellos. Y vienen a España con la idea absolutamente clara de descubrir Oriente, despreciando todo lo que luego los cristianos españoles, la Inquisición, ya saben, destruyeron. La España de Felipe II, la España de Isabel la Católica. Vienen con esa idea tan metida en la cabeza que no se lo van a creer, pero Teófilo Gautier, cuando llega a Irún entonces era un pueblecito vasco, no el tan feo que vemos hoy, lleno de casitas blancas, y escribe Teófilo Gautier que ya en Irún siente el exotismo de Oriente. Y es curioso porque a De Amicis le pasa lo mismo en Valladolid, y dice que ya en Valladolid se percibe el estar en la España mora y en la España árabe. De Amicis también es un señor que, bueno, escribía muy bien, pero se extrañaba de que en Córdoba las mujeres fueran vestidas como en París o como en Milán, y decía que era intolerable, que tenían que ir vestidas como moras, porque con ese marco incomparable árabe de la mezquita, pues tenían que ir vestidas como moras, ¿no? Bueno, todo esto generó una idea del edificio que es la que ha configurado la restauración del mismo. Es decir, hay que recuperar la imagen mora, en gran medida inventada, pero hay que hacerlo.
Y ya, pues acabando, ¿qué es lo primero que se hace? Y esto lo hace otro obispo, el obispo Alburquerque. Este señor, por cierto, se descubrió hace poco que en su biblioteca personal conocía perfectamente a Viollet le Duc, o la obra, vamos, de Viollet le Duc y de toda esta gente, ¿no? Entre 1864 y 1868 empieza a desencalar la catedral para recuperar la bicromía de los arcos. Un poco después, otro obispo, con esas mismas ideas violetianas de recuperar la mezquita, desmonta toda la capilla, la antigua capilla mayor, que luego se hizo allí una capilla que hoy llamamos de Villaviciosa. Este sería su aspecto en el siglo XVIII y en el siglo y hasta mediados del siglo XIX, porque este grabado es de Roberts. Ven que están estas columnas y ven que detrás hay un retablo barroco que tendría unas escaleritas para subir a la capilla real. Todo eso este obispo lo desmonta en una operación que debió ser en fin, digna de ver. Desmonta también la bóveda barroca que había para recuperar, y aquí lo ven ya, la bóveda islámica. Y si se fijan, aunque la foto es en blanco y negro, está repintadísima. Y el obispo dice textualmente a sus arquitectos, a sus restauradores, que la pinten como si la hubiera pintado Al-Hakam II y que nadie distinga la restauración y pase por original. En el 82 este edificio pasa a estar bajo la tutela del Estado, uno de los primeros edificios que es monumento nacional, y entonces el Estado afortunadamente encarga las obras de restauración a Velázquez Bosco, uno de los mejores arquitectos de España en esa época y también el mejor restaurador, no solo de esa época, sino a mi juicio el mejor restaurador que ha tenido España nunca. Por supuesto hay que entenderle en el contexto de su época. Es un señor que empezó siendo violetiano, es verdad, porque aprendió en la Catedral de León con La Viña y con otros, pero al final acabó hacia a un restauro más científico, más cercano a Camilo Boito. Y curiosamente es que también don Ricardo sabía quién era Camilo Boito y había leído no solo Censo, sino también sus tratados de restauración. Le hemos ahí acompañado de muchos de sus colaboradores, entre ellos Mateo Inurria. Y la capilla de Villaviciosa, la imagen que hemos visto antes, había quedado muy así como a medias, porque el obispo se tuvo que tomar la mitra de Sevilla. Y cuando llegó Velázquez Bosco, pues decidió, todo lo que ven en rojo es obra de Velázquez Bosco y todo lo que ven en negro es lo que había y lo que es verdaderamente de Al-Hakam. Decidió también empezar a sustituir las bóvedas barrocas que se habían construido en el 18 para recuperar las techumbres islámicas que él había encontrado. Es decir, en el 18, cuando se construyen las bóvedas barrocas, se eliminan los tableros y las vigas del siglo X, pero se reutilizan los tableros como parte de los faldones de la cubierta y las vigas como parte también de la estructura de la cubierta. Por eso las vemos ahora, ¿no? A partir de la información que ese material arqueológico le suministra, crea unas techumbres nuevas que luego vamos a ver una imagen. Va cambiando todos los techos, sobre todo el cuarto rico y parte también de las mezquitas de Abderramán II y de Abderramán I. Sin embargo, es curioso, esto Viollet le Duc no lo hubiera hecho, esa gran bóveda, esa gran nave de casetones que habíamos visto de época de los Reyes Católicos, la respeta. Es parte de la historia del edificio y esta sí la respeta, ¿no? Ahí tienen una imagen de cómo estaba la fachada occidental de la catedral a la izquierda
y cómo quedó después de la intervención de Velázquez Bosco. Si se fijan, prácticamente toda la parte superior de la portada se la inventa don Ricardo. Gracias a Dios, porque hoy en día no se puede hacer nada de esto, como saben, ¿no? Bueno, y ahora pasan por islámicas, son muy bonitas, a mí me gustan mucho, y luego además tienen el detalle que lo citó un poco de pasada Gabriel Luis Caballero el otro día, de que aquí arriba había una inscripción cúfica, no sabía muy bien lo que estaba muy deteriorada, y él se inventó una nueva con ayuda de un arabista, que es esta, que tiene mucha gracia, ¿no? En el nombre de Alá, el santo, mandó el rey Alfonso bin Alfonso XII, Alá le fortalezca y le ayude, al ministro, no sé qué, la restauración de la fachada de esta puerta, etcétera, 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 ¿no? Hoy en día vemos esos caracteres cúficos y nos parece que es de Abderramán esto de Al-Hakam II, pero a algunos árabes que saben árabe, claro, les llama mucho poderosamente la atención y a veces protestan. Estos son los tableros que se inventó don Ricardo. A partir de estos motivos decorativos, él fue creando estos otros y lo hizo con estas plantillas que también hemos recuperado. Y si se fijan, este motivo decorativo es exactamente este de aquí, porque cada tablero es distinto. Hay algunos que sí que son iguales, pero vamos, de los cientos que hay, casi todos son motivos distintos. Y aquí tenemos ya los techos de don Ricardo puestos en la mezquita tal y como hoy los ven. Esta es la restauración de la fachada oriental. Si en la occidental se inventó cosas don Ricardo, en la oriental ni les cuento, porque este es el estado que presentaba antes de su intervención y este es el estado posterior. Debía tener menos dinero, también menos ganas, porque ya ven que hay mucha repetición, que no es propio del arte islámico. Cada tablero habíamos dicho que era distinto, ¿no? Pues cada puerta también. Bueno, esta es la imagen anterior a 1916, fue esta obra, y esta es la imagen posterior. La capilla de la cena, ¿se acuerdan? Del sagrario, perdón, que estaba aquí, ¿qué pasa con ella? Claro, esa capilla esa puerta del tesoro quedó absolutamente macizada y destruida, no se conservaba nada. Pero como sí se conservaba la del otro lado, la puerta del Sabbat, lo que hizo fue replicar la decoración de esta puerta para hacerla aquí. Hizo una cosa además muy, muy bonita, y con esto ya termino, y muy parecida al mismo proceso que empleó Al-Hakam II cuando construyó esta obra, que Al-Hakam llamó a mosaicistas, escribió a su primo, el emperador Nicéforo Focas de Bizancio, y le dijo: oye, quiero unos mosaicistas para que trabajen en mi nueva obra. Y vinieron los mosaicistas, y aquí estuvieron 1 año o 2 años, hasta que concluyeron el trabajo. Y don Ricardo hizo algo parecido. Dijo: aquí no sabemos. Aquí yo tengo un buen escultor, Mateo Inurria, tengo un buen carpintero, tengo un aparejador fantástico, pero esto de los mosaicos. Y se fue a Venecia. Y en Venecia, a través de la Casa Mumillán, que muchos de ustedes seguro que la conocen, porque hay muchos vitrales en España de esta casa, pero la trajo Velázquez Bosco, se pudo restaurar la puerta del tesoro. Don Ricardo era tan escrupuloso con los dineros públicos, con los dineros del Estado, que hizo unas cuentas que le debieron de llevar mucho tiempo para ver qué resultaba más económico. Si que los mosaicistas venecianos le hicieran el trabajo en Venecia y mandarlo ya hecho en un barco, o si traerse a los mosaicistas, hospedarles en Córdoba, y calculando el tiempo en que tardarían, pues iba haciendo cuentas, y al final decidió que lo más barato era traerlo directamente desde Venecia. Velázquez Bosco deja las obras en 1923, le sucede Flórez, y luego le sucede don Félix Hernández.
Y se van haciendo ya no obras tanto de restauración, porque hay poco dinero y el edificio sufre mucho, sino obras de mantenimiento y de conservación. Este plano que tienen aquí es muy actual, porque todas las líneas que tienen en rojo, este plano es de Rodríguez Cano, no lo he dicho, del 32, todas las líneas que ven en rojo son todo el sistema para llevar agua a las cubiertas de la catedral y poder garantizar el riesgo de incendio en la misma. Y todo lo que ven en azul son las tomas de agua que se construyen en 1924, esto es también novedosísimo, en planta baja. Don Félix Hernández lo que hace básicamente es investigar el edificio y excavar. Excavaba tanto que estaba todo el mundo harto de él. Los curas estaban hartos, imagínense cómo tenía la catedral, claro. Los cordobeses estaban también hartos, los niños se metían en las obras, bajaban allí, había accidentes. Y don Félix además era un hombre, era un sabio y tenía muchos enemigos, como siempre pasa con la gente brillante. Y le acusaron de estar destruyendo la mezquita y buscando no se sabe qué tesoro y dejando al aire la cimentación del edificio. Este era el ambiente de la época, ¿no? Y al final, en 1932, creo recordar, pues esta es la noticia con la que se desayunó España. Esta mañana, y sin que aún se sepan las causas, se ha derrumbado la mezquita de Córdoba. Claro, esto se publicó el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, pero mucha gente se lo creyó porque nadie había visto entonces. Ahora es muy común con inteligencia artificial hacer estas cosas, pero... Y esta es una foto preciosa de los bromistas que hicieron esta inocentada, que yo me les imagino la noche anterior en las excavaciones arqueológicas, borrachos como cubas, haciéndose los muertos allí para luego hacer el fotomontaje que hemos visto antes. Bueno, en 1976 las obras pasan de la Dirección General de Bellas Artes a la Dirección General de Arquitectura. El director general era don Rafael de la Hoz, cordobés, un magnífico arquitecto, pero un fatal restaurador. Y sigue con esa idea anacrónica ya, porque habíamos asistido a la Carta de Venecia y a muchas otras cosas, con esa idea anacrónica de restituir la imagen de la mezquita sacrificando las capas góticas o renacentistas o barrocas. Y sigue en esas épocas, en 1976, derribando bóvedas barrocas para construir estos alfarjes. Ya no con el cuidado que lo hacía don Ricardo, sino estas maderas de pino mano y con unas estructuras de cubierta además de viguetas de hormigón que son una verdadera piltrafa y que me consta que don Gabriel Ruiz Cabrero, en cuanto pueda, las va a sustituir. Pero en este momento pasa, y ya sé que de verdad concluyo, una cosa muy graciosa, y es que don Rafael de la Hoz dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a restaurar este edificio? Si llevamos empeñados 200 años en recuperar la mezquita, pues hagámoslo de verdad. Desmontemos la catedral, llevémosla a otro sitio y recuperemos la mezquita. Esto se planteó. Se planteó como debate científico, y está muy bien, pero es que había mucha gente, empezando por él, que quería efectivamente hacerlo. Y se montó un lío enorme con partidarios, la Academia de San Fernando, con no partidarios. Corrían rumores interesados y no tan interesados, porque es cierto, de que a Franco le satisfacía mucho esta idea. Porque el marqués de Lozoya le consta, cuando fue director general de Bellas Artes y también presidente de esta asociación, le constaba, y así lo publicó en el diario Ya, que después de la guerra Franco le sugirió dar la Catedral de Córdoba a su guardia mora y a los moros en general en agradecimiento a los servicios prestados en la causa. Bueno, afortunadamente es un debate interesantísimo y precioso, pero que sepan que estuvimos a punto de perder la Catedral de Córdoba y se solucionó con un encuentro científico de ICOMOS,
organizado por el entonces presidente de ICOMOS España, que era Gabriel Alomar, y que nos cabe la satisfacción a todos hemos citado a Márquez de Lozoya, nuestro primer presidente y fundador, de decir que Gabriel Alomar también fue presidente de esta casa. Gabriel Alomar celebró un consejo de ICOMOS, trajo a gente muy importante y todos dijeron que aquí no había que conservar solo la mezquita, había que conservar la mezquita y la catedral, ¿no? Y se declaró, como saben, Patrimonio de la Humanidad, y en esas está ahora don Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo haciéndolo magníficamente bien, y el Cabildo también, que hace una labor muy meritoria, tanto en lo cultural como en lo puntual, como en lo asistencial. Y con esto, siento haberme extendido un poco más de la cuenta, pero les agradezco muchísimo su atención. Bueno, es interesantísimo ver cómo un edificio se transforma en menudo edificio. No es cualquier edificio, es uno de los edificios culturales más importantes y sorprende que haya llegado hasta nosotros tras todos esos cambios y avatares, incluso con la construcción en medio. Aún así sigue siendo la mezquita antigua más grande de todo el mundo islámico en dimensiones, gracias a la ampliación de Almanzor. Por lo tanto, más allá de la de Tulum, más allá de la de Damasco, tiene mayor dimensión hasta que se construyen las grandes mezquitas de Isfahán. Por eso sigue siendo además uno de los edificios de culto cultuales para el mundo islámico tan bueno, ya no. Aparte que no pueden rezar. No es por el resto, sino por no, lo digo, el pero edificio. es que ahora hay musulmanes que van a unas veces por provocar y otras veces porque no lo saben muy bien. Ellos van a la mezquita de Córdoba y se descalzan y se ponen ahí a rezar. Pero no saben, claro, que no pueden, porque es un lugar impuro, que está lleno de enterramientos y está lleno de imágenes de santos y de la Virgen Santísima. Pero bueno, sí, ahí se ponen a rezar a veces. No sé si hay alguna pregunta. A mí me sorprende sobre todo ese cambio que hay desde el Cabildo a que pasa a convertirse en parte del Estado. ¿En qué momento es ese cambio? No, afortunadamente eso no ha sucedido. No, hubo un intento, es verdad, por parte del gobierno de Zapatero para declarar nula la inmatriculación que en favor de la Iglesia hizo el Obispado en el año 2000, aprovechando ese decreto Aznar famoso, pero que no ha tenido, gracias a Dios, ningún resultado en los tribunales. Se creó una comisión para ello, presidida por Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno. Estaba por ahí también Federico Mayor Zaragoza. Lo intentaron por tierra, mar y aire, pero claro, es que todavía hay un Estado de Derecho en España y no pudieron. No obstante, siguen empeñados en reclamar si no la titularidad, que no pueden, que ya los tribunales han dicho lo que han dicho, sí la gestión de la catedral. Es curioso que reclamen la gestión de la catedral y no reclamen la de la catedral de Jaén, que está al lado, y es también hermosísima. No es curioso, ya sabemos por qué es. Y también, claro, como si, y esto ya lo digo por los periodistas, que a veces, no sé si es que no se enteran, no se quieren enterar, como si la gestión no pública, sino estatal, porque confundimos lo público con lo estatal. La mezquita, la catedral de Córdoba, perdón, es pública, no hay más edificios, hay pocos edificios más públicos que esa catedral. Si está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde a todo el mundo, sea creyente o no creyente, tiene un régimen de bonificación de entradas y un régimen de entrada gratuita mucho más generoso que el de muchos edificios públicos, presta servicios que son además derechos fundamentales, es decir, la libertad religiosa,
el derecho de culto, el culto, presta servicios culturales, hay muchos conciertos, conferencias, la conservación del edificio y también presta una labor asistencial importantísima. O sea, no se trataba de gestionar públicamente el edificio, sino gestionarlo estatalmente. Pero bueno. Sí, mi pregunta era porque, como he creído entender que a Ricardo Blázquez Bosco se le nombra por parte de la Comisión de Patrimonio en ese momento. Sí, lo nombra el Ministerio de Instrucción Pública entonces como arquitecto restaurador del edificio, con obras efectivamente que entonces eran pagadas por el Estado, cumpliendo la misión que el propio Estado se había arrogado en el momento de declararlo monumento nacional. No es lógico. Porque el otro día vimos con Gabriel el problema que había con el, no problema, sino al contrario, sino los debates que hay con el Cabildo, y además que tiene además una persona específica dedicada a ¿cómo se llamaba? Fabriquero. Canónigo fabriquero. El canónigo fabriquero de obra. En esa época me imagino que sería igual. Si lo hemos visto, o sea, me sorprende las luchas entre el Cabildo y el arquitecto para la hora de decidir, y cómo Ricardo Blázquez Bosco decide hacer todas las fachadas. Bueno, en esa época el Estado era mucho más poderoso que actualmente, y en esa época la Iglesia no tenía un duro, y el poco dinero que tenía la Iglesia, hay que recordar que un poco antes fue desamortizada en varios procesos desamortizadores, ¿no? Y el poco dinero que tenía, pues preferían dedicarlo en fin, a mantener a los pobres curas y monjes que se habían quedado por toda España sin donde meterse, y a labores asistenciales, que a restaurar un edificio que, por otra parte, para los curas es incomodísimo. Este edificio es una tortura china para un canónigo, porque es una mezquita, claro, no tiene espacios adecuados para que la liturgia funcione como un reloj y para que todo esté donde tenga que estar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues un fuerte aplauso.